Hay carreteras que cuando las ves por primera vez, tu cerebro hace algo curioso. Se niega a aceptar que son reales. Piensa que es CGI, que es una película, que alguien editó la imagen para exagerar. Pero no. Son reales. Y mientras escuchas esto, hay personas transitándolas ahora mismo. No aventureros. No exploradores. Personas comunes. Conductores de camiones, madres con hijos, estudiantes, comerciantes. Gente que no tiene otra opción. Eso es lo que hace que esta lista sea diferente a todo lo que has visto antes. No es un ranking de paisajes extremos. Es un registro de lo que pasa cuando la geografía es brutal, la infraestructura es inexistente y la vida igual tiene que seguir. Estas son las 5 carreteras más peligrosas de América Latina que no parecen reales. Y si este tipo de contenido te genera esa sensación de no poder parar de escuchar, suscríbete al canal y deja tu like. Es la única forma en que puedo seguir trayéndote historias como esta. La primera está en Bolivia, en plena cordillera de los Andes. Una carretera de un solo carril tallada en el borde de la montaña, con caídas que superan los 600 metros a cada lado. Hasta aquí suena a algo que ya conoces. Pero hay un detalle que casi ningún video menciona. La niebla. No es una niebla decorativa, del tipo que aparece en las mañanas y se va con el sol. Es una niebla permanente, densa, compacta, que en ciertos tramos reduce la visibilidad a menos de 3 metros. 3 metros. Eso es aproximadamente el largo de un auto mediano. Lo que significa que cuando manejas por esa ruta, literalmente no puedes ver qué hay delante de ti. Y aquí viene la parte que cambia todo, los camiones de carga pesada no pueden detenerse fácilmente en esa ruta. El peso, la pendiente, la falta de espacio. Una vez que entran, tienen que seguir. Y si desde la niebla aparece algo en sentido contrario, la lógica de quien cede el paso se convierte en una negociación al borde del abismo. Los locales tienen un sistema no oficial. Tocan la bocina en ciertos puntos de la ruta para avisar que vienen. Una bocina, respuesta en sentido contrario. Si no hay respuesta, sigues. Si la hay, uno de los dos tiene que retroceder buscando un ensanche en la roca. Eso, con 3 metros de visibilidad en el borde de un precipicio. Esta ruta no está clasificada oficialmente como de alto riesgo en varios tramos porque la cantidad de vehículos que la usan no supera ciertos umbrales estadísticos. En papel, no existe suficiente tráfico como para justificar la señalización de emergencia. En la práctica, las cruces que adornan el borde de la ruta cuentan una historia completamente diferente. La segunda carretera está en la Amazonía peruana. Selva profunda. Una ruta construida hace décadas para conectar comunidades aisladas con los centros urbanos más cercanos. Sobre papel, una solución. En la realidad, una de las experiencias más perturbadoras que puede vivir un conductor. El suelo se mueve. No metafóricamente. Literalmente. La carretera fue construida sobre terreno pantanoso, sobre capas de vegetación comprimida y agua subterránea que nunca dejó de estar viva. Con el tiempo, la ruta desarrolló lo que los ingenieros llaman efecto ondulatorio. Al pasar un vehículo pesado, el terreno responde como si fuera una colchoneta de agua. Ondas visibles que se propagan hacia los lados. El asfalto sube y baja. Los árboles del borde oscilan levemente. Los conductores que la usan por primera vez invariablemente frenan. Piensan que algo está fallando en su vehículo. Que están experimentando un mareo. Que algo está mal. Los conductores que la conocen simplemente mantienen velocidad constante, porque frenar bruscamente sobre ese terreno puede desestabilizar el suelo de una manera que hace que el vehículo se hunda parcialmente en el borde de la vía. Hay registros de camiones que al detenerse sobre ciertos tramos comenzaron a inclinarse lentamente hacia un costado mientras el suelo cedía bajo las ruedas traseras. No un accidente de impacto. Una absorción lenta. Silenciosa. Como si la selva simplemente reclamara lo que es suyo. En la comunidad local existe una prohibición no escrita de reparar ciertos segmentos de esta ruta. No es burocracia. Es que ese tramo específico de tierra tiene un significado para las familias que llevan generaciones en la zona. Remover el suelo implica algo que va más allá de la ingeniería. Y las autoridades regionales, por razones que nadie ha documentado oficialmente, tampoco han insistido. La ruta sigue siendo usada. El camino sigue respirando. La tercera está en Venezuela, en los Andes occidentales.
Una carretera que conecta dos valles separados por una formación rocosa que los constructores originales decidieron no rodear sino atravesar. Dinamita, pico y pala. Décadas de trabajo manual. El resultado, un camino excavado directamente en la cara de la roca, con un ancho que en varios tramos no supera los 4 metros. Sin barandas. Sin red de seguridad. Sin arcén. Un lado roca sólida. El otro lado caída libre de entre 600 y 900 metros dependiendo del tramo. Pero el detalle que convierte esta carretera en algo que el cerebro rechaza no es el precipicio. Es quien la usa. Durante décadas, esta ruta fue el único acceso a varios poblados de montaña. Lo que significa que todo pasaba por ahí. Los insumos médicos, los alimentos, el combustible. Y también los niños. Porque durante mucho tiempo, la única escuela secundaria accesible para las familias de esa zona estaba del otro lado de la cornisa. Lo que significa que hubo generaciones enteras de adolescentes que cruzaron esa ruta, a pie o en vehículo, como parte de su rutina semanal. Algunos de ellos hoy son adultos que describen el cruce con una normalidad que desconcierta a quien escucha. Uno aprende a no mirar hacia abajo, dice un hombre que cruzó esa ruta durante 6 años consecutivos para ir a estudiar. Y después de un tiempo dejas de sentir el vértigo. Lo que sientes es otra cosa. Una especie de respeto. Como si la montaña te estuviera evaluando cada vez. El tramo más angosto de esta carretera tiene marcas en la roca del lado interior. Marcas hechas por los espejos retrovisores de los vehículos que pasaron rozando durante años. Son cientos de marcas. Algunas profundas. Si sigues la lógica, cada marca fue un momento en que un conductor estuvo a centímetros de caer. Cada marca es una historia que terminó bien. Pero el número de marcas hace inevitable preguntarse cuántas historias no dejaron marca ninguna. La cuarta carretera está en Paraguay, en el norte, en el límite con el Chaco profundo. En época seca parece completamente normal. Polvorienta, irregular, con baches que sacuden cualquier vehículo, pero transitable. Funcional. El tipo de camino que millones de personas en América Latina usan a diario sin pensarlo 2 veces. Pero llega la lluvia. Y cuando llega, no avisa. En esa región del continente, las tormentas pueden pasar de cielo despejado a descarga total en menos de 20 minutos. Y lo que hace el agua con esa tierra específica es algo que los geólogos describen con precisión técnica pero que los conductores describen con una sola palabra: desaparición. El suelo del Chaco en esa zona tiene una composición arcillosa particular. Cuando se satura de agua, no se convierte en barro ordinario. Se convierte en algo con la consistencia del jabón líquido. La superficie pierde toda tracción de manera casi instantánea. Los vehículos no patinan. Flotan. Se deslizan lateralmente sin que el volante tenga ninguna influencia real sobre la dirección. Y la ruta, visualmente, deja de existir. El barro del camino y el barro de los costados se fusionan en un solo plano uniforme de color idéntico. No hay bordes. No hay límites. No hay referencia visual de dónde termina la ruta y dónde empieza el terreno sin fondo que la rodea. Conductores con años de experiencia en esa zona describen la sensación como manejar dentro de una nube. Sabes que hay tierra firme debajo, en algún punto, pero no puedes verla ni sentirla. Y si te desvías unos metros del centro de la ruta, las ruedas encuentran terreno que ya no tiene fondo real. Hay registros de camionetas que se hundieron hasta el techo en cuestión de minutos. No por un error dramático. Por una desviación de 2 metros a la derecha. En ciertas comunidades rurales de esa región existe una práctica antigua. Cuando alguien necesita cruzar esa ruta en época de lluvias, va primero a pie. Solo. Sin vehículo. Camina lentamente, probando el suelo con un palo largo en cada paso, marcando el camino con ramas pequeñas clavadas en la tierra. Solo después de haber marcado el recorrido completo vuelve al vehículo y cruza siguiendo exactamente las marcas. El proceso completo puede tomar horas. Nadie lo cuestiona. Nadie busca un método más rápido. Porque todos saben lo que pasa cuando alguien decide confiar en su instinto en lugar de en las marcas. Pero lo que viene ahora es diferente a todo lo anterior. Porque hasta este punto, los peligros que vimos tienen algo en común, los puedes ver. La niebla, el suelo que se mueve, el precipicio, el barro. Son amenazas visibles. Amenazas que activan el instinto de supervivencia. El cerebro las detecta y responde. Lo que viene ahora no funciona así.
La quinta carretera está en el norte de Chile, en el altiplano, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. En las fotografías parece el lugar más tranquilo del mundo. Recta. Limpia. Sin obstáculos. Cielo azul perfecto. Silencio absoluto. Paisaje lunar que muchos describen como una de las experiencias visuales más impresionantes del continente. Es también la más peligrosa de esta lista. No por lo que ves, por lo que no sientes. A esa altitud, la concentración de oxígeno en el aire es aproximadamente un 40% menor que a nivel del mar. Para el cuerpo humano, eso es una situación de emergencia silenciosa. Y el cerebro, que consume más oxígeno que cualquier otro órgano del cuerpo, es el primero en deteriorarse. El problema es que el deterioro no duele. No alarma. No activa ninguna señal de advertencia clara. Lo que hace es mucho más peligroso, te convence de que estás bien. El estado que produce la hipoxia moderada en conductores no entrenados para la altitud se parece engañosamente a una sensación de bienestar. Ligeramente eufórico. Relajado. Con una confianza exagerada en los propios reflejos. Los tiempos de reacción se deterioran significativamente, pero la persona no lo percibe. La concentración se fragmenta, pero la sensación subjetiva es de claridad. Es uno de los únicos peligros conocidos donde la víctima activamente siente que no está en peligro mientras el peligro avanza. Hay testimonios documentados de conductores que recuerdan haber tomado decisiones completamente irracionales en esa ruta sin haber tenido ninguna conciencia de que algo estaba mal en el momento. Un conductor describe haber decidido adelantar un vehículo lento en una curva sin visibilidad, con total calma, con la certeza absoluta de que era la decisión correcta. No recuerda haber sentido miedo. No recuerda haber dudado. Solo recuerda haber vuelto al carril cuando vio los faros del vehículo que venía de frente, y no entender en ese momento por qué el otro conductor tocaba la bocina con tanta desesperación. El tramo más crítico de esta ruta no es el más alto. Es el que viene después de descender ligeramente. Porque cuando el cerebro empieza a recibir un poco más de oxígeno después de haber estado en déficit, entra en una fase de transición donde la confusión es máxima. Los conductores que sobrevivieron a accidentes en esa zona reportan que el momento más peligroso no fue en el punto más alto de la ruta, sino unos kilómetros después, cuando empezaron a darse cuenta de que algo había estado mal. Esa toma de conciencia, ese momento de confusión súbita al recuperar levemente la claridad, es donde ocurre la mayoría de los incidentes registrados. No hay señales en esa carretera que adviertan sobre la hipoxia. No hay puntos de control obligatorio. No hay oxígeno disponible en ruta. Hay distancia. Hay silencio. Hay un cielo que parece completamente inofensivo. Y hay conductores que entran convencidos de que están preparados, porque han manejado en montaña antes, porque se sienten bien, porque el paisaje es hermoso y nada parece indicar que algo pueda salir mal. Eso es exactamente lo que lo hace tan peligroso. 5 carreteras. 5 tipos de peligro completamente diferentes. Niebla que borra el mundo. Suelo que respira. Precipicios sin barandas. Barro que devora. Y hay de que te convence de que todo está bien mientras te apaga lentamente. Pero hay algo que une a estas 5 rutas que va más allá de la geografía extrema. Ninguna de ellas es usada principalmente por aventureros. Ninguna existe para el turismo de adrenalina. Todas ellas son rutas cotidianas para comunidades que llevan décadas, en algunos casos siglos, transitándolas porque no tienen otra opción. Porque son el único acceso al hospital, al mercado, a la escuela, al trabajo. Porque la geografía de América Latina es brutal, y en muchas zonas del continente, la infraestructura nunca llegó a estar a la altura de esa brutalidad. Cada cruce de esas rutas es un acto de resistencia silenciosa. Una negociación diaria con la montaña, con el barro, con el aire, con el vacío. Y la próxima vez que veas una imagen de una de estas carreteras y pienses que no puede ser real, recuerda esto: en algún punto de esa ruta, mientras la miras desde la comodidad de una pantalla, hay alguien cruzando. Con su camión. Con su familia. Con su carro. Sin red de seguridad. Sin drama. Solo con la certeza de que del otro lado hay algo que vale la pena alcanzar. Eso es América Latina. Difícil, extrema y completamente real.